nuestro bloque de SAN tenemos un tema que es sumamente interesante y al que no le prestamos mucha atención consciente, hay que decirlo. Vamos a hablar del lenguaje no verbal. ¿Cuál es la importancia de la forma en la que hablamos, cómo usamos las manos, la mirada, el rostro, los gestos, inclusive cómo estamos parados cuando conversamos con alguien? Eso es el lenguaje no verbal y nos puede decir mucho más que lo que decimos de forma oral. Vamos a conversar de este tema con el profesor José Luis Cañabate de SAN, quien inclusive yo entendía, profesor, que hasta podemos detectar mentiras con el lenguaje no verbal. Buenas tardes. Buenas tardes. Podemos detectar mentiras, podemos detectar lo que no se dice y podemos detectar aquello que se pretende ocultar, efectivamente. Ahora, usted nos ha traído una serie de diapositivas que más o menos nos explican cuánto de nuestra comunicación es verbal y no verbal y qué mensaje se transmite en la comunicación no verbal. Pues realmente la comunicación no verbal tiene una carga 10 veces superior a la verbal. Hay que pensar que la comunicación no verbal es anterior a la verbal. La verbal es algo muy reciente en el ser humano, es algo que pertenece a nuestro córtex. Evolutivamente es algo que apareció antes de ayer, por decirlo de alguna forma. Somos unos expertos en comunicación no verbal y somos unos novatos en la comunicación no verbal. Entonces, si tenemos que creer algo, si tenemos que pensar en cómo nos transmiten la verdad, regla número 1, siempre tenemos que mirar a la comunicación no verbal. Ahora, ¿qué es importante respecto a identificar la comunicación no verbal? Porque no se trata solamente de detectar mentiras o la sinceridad de una persona, sino de entender todo lo que hay detrás de lo que puede estar diciendo. A nosotros nos gusta decir que casi podemos leer con subtítulos lo que nos están transmitiendo, pero sí es verdad, o sea, aparte de la no sinceridad en la transmisión de la idea, leemos muchos mensajes ocultos. Leemos, por ejemplo, lo más importante, que son las emociones que no nos quieren transmitir. Nuestro cerebro funciona en dos capas. Hay una capa del cerebro que es más instintiva, que lanza la información explosiva, y otra que la retiene. Esos dos funcionamientos del cerebro generan contradicciones y se producen lo que llamamos microexpresiones, que son expresiones muy cortitas que dicen la verdad de lo que queremos ocultar. Ahora, usted ponía en esta diapositiva, el cuerpo siempre nos delata, y la siguiente, Edith, es también sumamente interesante porque dice, la palabra nos traiciona. Explíquenos un poco. A veces queremos decir con la palabra una información que el cuerpo está transmitiendo en sentido totalmente diferente. Una forma de ver si hay sinceridad en un discurso, en un caso hay sin palabras, o en otro caso con discursos políticos, es ver cuando hay contradicción entre los dos mensajes. La palabra está lanzando un discurso y el cuerpo está lanzando otro. En este caso, siempre hay que creer al mensaje del cuerpo. El mensaje de la palabra, en este caso, sería traicionero. Ahora, usted menciona el discurso político y a mí se me vienen a la mente dos situaciones en las que siempre vemos a los políticos. En los discursos, en los cuales a veces vemos que su rostro puede estar un tanto agestado, le ponen énfasis a algunas cosas, y luego cuando están en contacto con los votantes y casi siempre están muy contentos. Entonces, ¿cómo identificar si la actitud a la que le quieren dar énfasis realmente se refleja en su rostro? Porque una sonrisa puede estar muy bien fingida. Vamos a darle un tip a los televidentes. El gesto realmente sincero es el que llamamos ilustrador de las extremidades. Es el gesto que dibuja lo que estamos contando. Si el ilustrador, el movimiento de mis brazos o de las manos, es absolutamente síncrono con lo que estoy contando, hay una armonía entre la verbalización y la gestualización. Si no es síncrono, no quiere decir que sea mentira, pero sí que el personaje que está hablando está haciendo un esfuerzo por crear la historia. Puede ser mentira o no, pero no hay una armonía de comunicación absoluta. Ahora, usted menciona allí justo en esa diapositiva, hay un comportamiento no verbal consciente y uno inconsciente. ¿Qué significa esto?
Hay una parte de la comunicación que está asociada a nuestros componentes culturales, que los hemos adquirido en nuestra vida. Y hay otra parte, por explicarlo en términos muy claros, que nos viene de fábrica, nos viene marcada. Esa no se puede controlar. Por ejemplo, los movimientos gestuales de emociones de la parte superior de la cara no son controlables. Son movimientos con los que no podemos engañar. El otro día han detenido a un asesino en Estados Unidos de una familia que andaba denunciando el día anterior la desaparición de toda su familia. La parte superior de su rostro no mostraba ningún gesto de tristeza. Si una persona tiene que mostrar tristeza y no la muestra, para empezar se debe encender una alarma roja. Ese es un gesto no consciente. Ahora, respecto a, por ejemplo, cuando en lo cotidiano le preguntamos a alguien sobre una mentira que esa persona ha estado ocultando y de pronto algunas personas no saben qué rostro poner para no demostrar, he sido sorprendido, he sido pillado de alguna manera. ¿Eso también es inconsciente? Bueno, la lectura de la mentira tal como la entendemos está cargada de folclore y de ruido. No podemos detectar mentiras directamente. No hay ninguna investigación, y eso es lo que sí queremos dejar claro desde la Universidad, desde SAN, que tenemos que empezar a dignificar determinadas disciplinas. No hay ninguna investigación en el mundo que valide una detección directa de mentiras. Sí tenemos procedimientos que nos permiten, mediante protocolos, identificar emociones falsas, intentos de no transmitir sinceridad, pero la mentira como tal, no hay ningún detector de mentira eficaz en el mundo, incluyendo todos los detectores mecánicos de mentira. Sin embargo, sí comunicamos, y usted lo ha dejado en claro, y lo vemos de alguna manera en las fotografías de la siguiente diapositiva, Edith, si nos ayudas, porque son bastante claras, y son dos personas que podríamos decir comunican muy bien de una forma no verbal. Yo no sé si uno muy consciente y el otro un tanto inconsciente. Sin entrar en matices, que creo que no hace falta, el caso de Trump, que es el que más nos preocupa a todos siempre. Trump es un hombre que transmite con muchísima fuerza todas sus emociones. De hecho, gran parte del éxito de Trump viene de ahí. Genera credibilidad, es muy abierto en la explosión de sus emociones. Puede decir lo que quiera, pero detrás de eso hay una cierta sinceridad, y por eso hay muchas personas que van con ellos. Claro. Nosotros votamos o dejamos de votar muchas veces no por el contenido, simplemente por la credibilidad que nos transmite un candidato. Es curioso, pero antes de que empiecen a hablar, una gran parte de nosotros ya ha decidido si vamos a votar o no vamos a votar a un candidato. Ahora, hay otra de las diapositivas que menciona, bueno, ya la siguiente usted ya lo ha mencionado, el gesto y la palabra deberían ir de acuerdo, pero esta también me causó mucho la atención. La cara es el espejo del alma y no somos conscientes de cuánto transmitimos con nuestro rostro. La cara es el canal más potente para transmitir nuestras emociones. La cara nos hace generarnos una impresión de lo que pensamos de la otra persona en décimas de segundo. Y la impresión que nos llevamos a través del rostro es casi imborrable. Es muy difícil de borrarla. ¿Se puede tratar de controlar? Porque hay momentos también en el día a día en los que de repente uno le dice, oye, no pongas esa cara, se te nota que estás fastidiado, o se te nota que estás molesto, o se nota que estás triste. Contrólate. ¿Eso es posible? No. Solo hay dos tipos de personas que pueden controlarla. Una persona muy entrenada, es decir, un actor, un espía o un psicópata. Una persona que no siente emociones. La cara, al fin y al cabo, es el texto de nuestras emociones. Entonces, si no siente las emociones, evidentemente no las transmite. Existe un tercer caso, que es el caso del Botox. Si bloqueo toda la cara, evidentemente no transmito, pero el resto de los humanos, los mortales de a pie, transmitimos por la cara todas nuestras emociones. Ahora, hay en otra diapositiva en la que usted habla del contacto, que es la primera herramienta de comunicación de las personas. ¿Cuán importante es el primer contacto? Y además es quizá también un tema cultural, porque, por ejemplo, los peruanos somos de mucho contacto, en otros países dicen somos muy de piel, ¿verdad? Y hay otras culturas en las que el contacto debe ser un poco más distante. Es un canal que llamamos existe culturas de alto o de bajo contacto. Es un canal de comunicación de los más potentes, porque nos transmite credibilidad, nos transmite confianza y también puede transmitir todo lo contrario. La forma de tocar, y tenemos algunos de los candidatos que han salido en las fotos, que son verdaderos maestros en el arte de convencer mediante el contacto. Y hay investigaciones validadas
mediante las que un simple contacto de menos de un segundo se puede conseguir que el doble de aspirantes a algo se adhieran o no, se adhieran a una causa, que se consuman el doble de medicamentos, que se abandone el tratamiento de un médico. El contacto es una de las herramientas que nos permite hoy ser creíbles o no, curiosamente. Ahora, además del contacto está el lenguaje, no solo del rostro, sino corporal, lo que decimos con nuestras posturas, cómo nos ponemos de pie, cuán derechos estamos. Hoy trabajamos con 9 canales de comunicación, ¿eh? Es bastante más complejo de lo que nos creemos al principio. Trabajamos con posturas, con gestos, con oculésica, con cómo funciona el ojo. Oculésica es la función, del ojo. La mirada, digámoslo así. Trabajamos con cronémica, cómo manejamos el tiempo cada uno de nosotros, los ritmos de nuestros movimientos. Trabajamos con áptica, que es el contacto. Trabajamos en total con 9 canales. Por eso digo que es importante que empiece a incorporarse estas disciplinas dentro de los ambientes académicos, claro, porque tenemos que darle credibilidad y tenemos que darle rigor universitario a la formación, no solo como especialistas, sino como complemento a todas las profesiones que requieren comunicación, así como es. Por ejemplo la suya, la del mundo de la comunicación. Ahora, interesantísimo lo que dice, y vamos a tratar de aplicarlo un poco a la realidad nacional, porque los peruanos estamos en este momento situados en una situación en la que escuchamos a muchos políticos, ya sea por las elecciones, ya sea porque tenemos serios problemas a nivel político y judicial. ¿Qué recomendación podría darle usted a los televidentes que nos ven y que dicen, bueno, yo quiero empezar a analizar a la persona que estoy viendo en la televisión, al político que estoy escuchando, al candidato? ¿Qué tips pueden utilizar y verificar en la comunicación no verbal para no decir si me miente o no, si es creíble o no, si tiene credibilidad o no, sino para discernir respecto a si va de acuerdo sus gestos a lo que me dice y a si me parece una persona un tanto confiable o no? Hay una muy fácil, que es quítele el sonido a la televisión. Es cierto. Cuando aparezca un candidato, quite el sonido durante un rato y si le transmite credibilidad, después póngale el sonido. Probablemente sea mucho más fácil coordinar ese mensaje verbal con ese mensaje no verbal. Pero tenemos ya la carga intuitiva, tenemos la carga genética para la lectura, pero hagan la prueba. Quítenle el sonido y intenten interpretar lo que les dicen los candidatos. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor José Luis Cañabate, y por esta clase breve, pero interesantísima de comunicación Un placer. no verbal. Veía yo las diapositivas, más de un 90% de nuestra comunicación es no verbal, y es increíble porque no le damos mucha importancia a lo que transmitimos con nuestros gestos, con nuestro rostro, con nuestra mirada y bueno, con todo lo que implica la comunicación no verbal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este fue nuestro bloque ESA.